Miren, el día de ayer, el ministro de Economía y Planificación, Miguel Seara Hatton, el ministro Limber Cruz y Fernando Durán, quien es uno ministro de Agricultura y el otro director del Banco Agrícola, en unas declaraciones públicas que ofrecieron, una rueda de prensa, señalaron y ratificaron que el gobierno intenta frenar el alzas y evitar la escasez con incentivos a productos y comercio, y que están dentro de esos planes lo que ya en la Cámara de Diputados se aprobó, que es el proyecto de ley que busca, ¿verdad?, tasa cero a los aranceles a 67 productos, la importación de 67 productos. Esto fue aprobado solo con los diputados del Partido Revolucionario Moderno y con la abstención de los partidos de la Liberación Dominicana, la Fuerza del Pueblo y el Partido Revolucionario Dominicano. Este proyecto tiene que pasar ahora al Senado de la República, pero si se pasó de manera mecánica en la Cámara de Diputados, imagínense ustedes que ahí abrumadoramente son alrededor de 22 de 32 que hay en ese hemiciclo, sin duda de que también se busca 14.4 millones de quintales de arroz produjo el país en el 2021. Hay excedentes, según dice el ministro de Agricultura. Hay excelentes de producción agropecuaria, mientras que en otras naciones existen escasez de productos básicos. Dentro de los detalles que ofrecieron, la presión, de acuerdo a lo que señala el ministro Miguel Seara Hatton, la precisión la hicieron en su condición de funcionario. El gobierno dominicano, con la propuesta de ley de suspender los aranceles que pagan 67 productos alimenticios para entrar al país, señala que todos aquellos productos que beneficien a la población dominicana y que forman parte de la canasta básica van a ser utilizados o serán reducidos sus precios con motivo de estos aranceles ceros. Hay quienes se oponen, señalan que esto tiene necesariamente que, como consecuencia de esa política de cero arancel a las importaciones, bueno, pues llevará a la quiebra a la producción nacional. El gobierno está haciendo su política, sus medidas políticas, económicas, hay que dejar. Hay quienes piensan que sí, que el gobierno tiene que pensar en los más pobres, en los más vulnerables, en aquellos que no tienen los recursos, pero buscando formas de que afecte menos a la producción nacional. Vamos a ver qué va a pasar. De hecho, tanto la oposición como los sectores productivos nacionales se han opuesto abiertamente a esta medida, encabezados por la Asociación de Industrias de la República Dominicana, pero ya luego de ahí un buen número de asociaciones que reúnen a productores de diferentes renglones también se han sumado a esa queja. Y el asunto no es muy complicado, el asunto es sumamente sencillo desde el punto de vista de su operatividad y de cómo afecta. Estas son 67 subpartidas arancelarias. Esas subpartidas tienen esos aranceles no para encarecer los productos, sino para proteger a los productores nacionales, para evitar que se inunde el mercado local de productos importados, producidos más baratos en otros lugares. Y los motivos son muy sencillos.
el Estado no se beneficia y la gente no se beneficia de la misma forma con productos importados que por productos nacionales, porque la producción nacional tiene valores agregados distintos a nivel de la economía. Se producen más empleos, se tiene una mayor redundancia a nivel de la economía, de cómo impacta ese movimiento económico. Y en sentido general, bueno, desde que se quitan aranceles por 6 meses para esos productos, pues evidentemente estas industrias van a estar afectadas. Lo que más llama la atención del caso es que hay otras formas de poder ayudar a que los precios bajen transitoriamente. El Estado va a dejar de recibir unos montos importantes de dinero por ese concepto. Perfectamente el mecanismo pudiera ser otro, pudiera aplicarse de forma directa un subsidio priorizando los productos nacionales para que los productos le lleguen más baratos a la gente. Y ahí no se estaría afectando al productor nacional ni se estarían creando ventajas para los importadores, porque el gran problema de fondo de esto no es solamente que durante 6 meses se va a golpear directamente a la industria nacional. El gran problema es que el espacio de mercado que ocupen esas importaciones, eso ya no se recupera y así es que funcionan todos los mercados. Luego de que entra un competidor o que un competidor logra condiciones especiales y particulares, sobre todo si las da el Estado por un periodo determinado, se va ocupando un espacio a nivel de los mercados que luego no es tan fácil recuperar para los productores nacionales. Y lamentablemente, pues el PRM parece decidido a sencillamente imponer a través de su mayoría mecánica esta decisión, con objeción importante de parte de la oposición, que desde el jueves pasado señalaban inclusive que la forma en que se había aprobado tenía avisos de ser inconstitucional y que posiblemente estarían en la disposición de accionar en ese sentido. Pero en sentido general yo creo que hay que todavía apelar a la razonabilidad de los dirigentes del gobierno en sentido general para que se busquen soluciones que permitan que esto no se convierta en una traba adicional para los productores nacionales, que si recordamos bien, fueron los que mantuvieron la economía en su lugar y los que se encargaron de que aquí hubiera seguridad alimentaria. Porque mientras aquí hubo problemas para la importación de productos, mientras los contenedores se detuvieron, mientras no había posibilidad de que hubiera un suministro adecuado de alimentos ni de nada por la misma situación de la pandemia en el mundo, la industria nacional siguió funcionando y al seguir funcionando siguió el suministro de los productos básicos y de los alimentos que la población estaba necesitando en ese momento. Y la verdad es que este golpe repentino para la industria nacional por 6 meses, luego de haber tenido que atravesar una pandemia y luego de tener que estar atravesando esta circunstancia de precios altos a nivel de combustibles y otros insumos. ¿Por qué? Porque la industria no es ajena a eso tampoco, al contrario. Entonces, fíjense el escenario que va a darse. Mientras la industria va a tener que seguir pagando insumos y combustible más caro, entonces los importadores van a tener 6 meses sin aranceles, lo cual va a hundir todavía más el escenario de la industria nacional y por supuesto hay una buena posibilidad de que muchas de ellas no se recuperen de esa pérdida que les va a generar ese periodo de 6 meses. Bueno, el viernes yo decía que no entendía por qué el gobierno quería imponer una cosa que todo el mundo rechazaba. Y cuando eso ocurre, hasta la inteligencia te dice, cuidado si me estoy equivocando, ¿verdad? Fíjate qué pasa. Y miren cuál es el gran riesgo de esto. El gobierno va a exonerar por 6 meses las importaciones de esos productos. Pero ¿quiénes importan? Quien importa normalmente es alguien que tiene capital para hacerlo, ¿verdad? En 6 meses, el que importe puede traer productos suficientes para afectar la producción local, no por 6 meses, por años. Porque si yo tengo un almacén y tengo buenos precios y tengo cómo colocar en mi... además, el que importe tiene una red de negocios que le compran, porque él suple el negocio. Y esas importaciones las puede incluso colocar a consignación en supermercados y negocios. Entonces, esas mercancías tienen 6 meses para poder entrar al país sin arancel. Sin embargo, tú puedes traer mercancía suficiente que te dure 1 año, 2 años. ¿Quién sabe?
pues muchos de esos productos no se vencen. ¿Eso sí? Entonces el impacto no es por 6 meses. El impacto es 6 meses para que la aduana diga ya no hay más aranceles. Pero yo puedo traer todo lo que se me ocurra en 6 meses. Todo lo que quepa en los almacenes. Todo lo que me quepa en el furgón, en los almacenes. Entonces, es un riesgo. Y yo creo que hay que seguir insistiendo en que el gobierno no meta la pata con esto. Porque si el gobierno impone esa decisión y daña muchos aspectos de la producción nacional, será un daño permanente. Es así. Más allá del gobierno. Porque Pero, los gobiernos son pasajeros. Y yo creo que el país tiene que aprender de sus propias lecciones. Nosotros dejamos de sembrar muchos renglones con el subsidio. Así mismo. Y el gobierno está subsidiando, porque el gobierno con la seguridad social está subsidiando directamente a las poblaciones. Incluso, si el gobierno trae estos productos supuestamente a mejor precio y yo lo conseguiría en el mercado, posiblemente el gobierno me está subsidiando sin necesidad de que yo necesite que el gobierno me subsidie. Es decir, que es mucho más efectivo focalizar esas ayudas, porque el gobierno va a dejar de recibir ingresos por los aranceles, lo que quiere decir que va a perder capacidad de poder ayudar a lo que realmente puede. Mira, lo que indica la lógica es que el gobierno debería estarse concentrando en establecer un subsidio focalizado en la población que realmente lo necesita. Que lo ha venido haciendo. Que lo ha venido haciendo. Incluso desde el gobierno pasado se ha venido haciendo. Pero por supuesto, pero con la transferencia de fondos. Con transferencia de fondos directos. En este caso, no quieren hacerlo con más transferencias de fondos directos, quieren hacerlo con la disposición de productos más baratos, pues entonces lo que correspondería es que se creen las condiciones para que ese subsidio de alguna manera permita que estos productos lleguen con un mayor alcance. Primero porque ya cuentan con una institución, con INESPRE, que efectivamente ha dado muestras de que puede impactar de forma significativa con la disposición de alimentos a precios más baratos. Segundo, pudieran apalancarse con la misma industria nacional. En vez de tomar una medida con vocación a crear daño en la industria nacional, pudieran establecerse medidas para que junto a la industria nacional se tengan algunas alternativas más económicas. Pero esta política de abrir los mercados, cuando son los aranceles los que protegen estos renglones productivos, y dejarlo a que sean los mercados los que determinen que realmente estos precios disminuyan en la proporción que sean, porque ahí está la otra cara de este problema u otro aspecto de este problema. Se van a abrir los aranceles y se va a dejar en manos de importadores y de los distribuidores y de los vendedores al detalle qué proporción del precio va realmente a bajar. Entonces uno se pregunta, bueno, pero ¿y por qué el gobierno está dispuesto a generar un riesgo tan grande para la industria nacional cuando ni siquiera va a poder controlar en qué medida realmente los precios van a poder disminuir? Y eso es algo que el gobierno no ha podido explicar hasta el momento. ¿Cuánto se espera que disminuyan los precios ante esta medida para de alguna manera poder comparar esto con el daño que se espera que puede producir a nivel de la industria nacional? Y esto es importante porque estamos hablando no de que no se ayude a los sectores más desposeídos. Al contrario, lo que debería hacerse es crear una política que realmente esté destinada a ayudar a la población que necesita que se establezcan programas más robustos y que les permitan adquirir alimentos de forma más barata. Pero lamentablemente, como está planteado en la actualidad, ni hay suficientes garantías de que eso va a ocurrir así. Y sobre todo, el riesgo que se cierne sobre la industria nacional es terrible. Bueno, se está centrado en la producción nacional, en la industria o a aquellos importadores, pero lo que sí es seguro es que la población en sentido general tiene que sentir un respiro en cuanto a productos que están llegando al país y de lo que se está produciendo también en el país, que es insostenible. Usted va a un supermercado y eso es a nivel mundial, pero lo que atañe es aquí a la República Dominicana. Usted va a un supermercado, a un colmado, a mercaditos, usted va, y un producto que en el día de hoy usted lo encuentra a 10 centavos, por mencionar un número,
Allá mañana está a 15 y después pasa mañana a 20. Hay que buscar la forma de que la población en sentido general tenga un respiro con las alzas que se están produciendo en el país. Aquí surge una pregunta interesante. Si el problema es mundial, ¿a dónde es que el gobierno va a conseguir productos baratos? Porque fíjense una cosa, y aquí hay contradicciones. No, es que el gobierno con Caminero esos aranceles mencionaba, deja de percibir recursos para ir en beneficio de la población en sentido general. Pero es doble. Entonces esos mismos recursos que lo pierde, ¿por qué no se lo da a lo que la gente que realmente necesite? Es más corto el camino y es más efectivo porque tú sabes quién se lo da. Como está haciendo ahora, el gobierno no sabe quién se lo va a dar, porque me lo puede dar a mí sin yo necesitarlo, y a ti sin necesitarlo, y a ella sin necesitarlo. Y fíjense que esto es contradictorio. El ministro de Agricultura, el que está hablando, y el ministro de Economía, que están diciendo esto aquí ahora, lo están haciendo en el contexto en que ellos están revelando unos buenos renglones de producción del país. O sea, que lo que Entonces, quieren, lo que quieren decir con eso de que no habrá escasez. Pero está bien, pero ¿a dónde van a conseguir cosas baratas cuando el mundo anda patas arriba? Entonces, y es más, yo diría dos cosas aquí. Una de las virtudes que se le ha reconocido a la República Dominicana es su capacidad de resiliencia, de haberse repuesto rápidamente. Sí. Lo que quiero decir que es una economía con el asunto. Porque de un 12% porque tú le estás disparando. Porque le está disparando a alguien que está caminando bien, con unas expectativas falsas. Porque ¿a dónde va a conseguir productos baratos para traer? ¿A dónde? ¿En qué país lo va a conseguir? ¿En Estados Unidos? ¿En Rusia? ¿En España? Beneficiando unos sectores importadores que van a tomar unas ventajas que lamentablemente luego la industria nacional no se va a poder recuperar. Porque incluso si fuéramos al escenario eventual de que fuera el Estado directamente que estuviera realizando estas importaciones, pero al final esto va a quedar en manos de un grupo de empresarios que son los que importan a nivel masivo y que son los que se van a beneficiar de esta medida. Entonces, ni siquiera estamos hablando de una medida que realmente el gobierno va a poder controlar en la práctica, sino que sencillamente va a crear una serie de privilegios para un grupo de empresarios importadores que son los que realmente van a estar controlando la medida.